Bueno, ahí despejada entonces las diferencias un poquito más, o las más importantes, entre esta falsa versión de Troilo del Marne, que en realidad era la orquesta de Pedro Mafia tocando para Teca, y la de Troilo realmente del año 52, decíamos también para Teca. El otro tema, bueno, un tema que nos toca muy de cerca, quienes conocimos a Emilio Valcarce y admiramos su música, es la Bordona, ¿no? La Bordona, que en la versión, en el falso Troilo de este disco, en realidad aparece tocado por la orquesta de Rodolfo Quiroga. ¿Quién fue Rodolfo Quiroga? Bueno, fue un bandoneonista que, de quien no sabemos tanto en realidad, pero sabemos dos cosas importantes. Una, que fue bandoneonista, fundador de la orquesta de Osvaldo Pugliese, nada menos, ¿sí? Es decir, en aquella primera orquesta de 1939 que arma Pugliese, Rodolfo Quiroga está en la fila de bandoneones, ¿eh? Ya junto a Enrique Alessio, a Osvaldo Ruggero, bueno, va a ser parte de esa primera camada, aunque no llega a grabar, al menos a partir de esas grabaciones oficiales, digamos, comerciales de 1943 para el sello Odeón. Eso es lo primero que sabemos. Lo otro que sabemos es que hizo este disco, que en realidad es un único disco, o sea, es una de estas orquestas que grabó un único disco con dos temas, y también para el sello Teca. Por eso también el error, ¿no? Fíjense, tanto el tema de Mafia, el Marne, como el de Rodolfo Quiroga, la Bordona, aparecen en este disco de Troilo porque son del catálogo Teca, ¿sí? Y este sello, este Music Hall, toma ese catálogo de Teca y bueno, por error los mete como Troilo. Si escucharon esta falsa versión troileana, habrán escuchado esto. El comienzo de la versión de Troilo en realidad es distinto, es así. Bien. Bueno, ¿qué pasa con estas dos versiones? Recordemos que La Bordona es un tango que Emilio Valcarce compone en 1957 y se graba, lo graba Troilo, en 1958, ¿no? Para el sello Odeón. Y es recordado, ¿no? Algo muy importante, lo han contado muchos, pero lo contaba Emilio también, que cuando en realidad Emilio le lleva este tango a Osvaldo Pugliese, porque él tocaba con Pugliese en esa época, recordemos, del 48 al 68, 20 años estuvo Emilio con Pugliese y fue básicamente su principal arreglador en todos esos años, además violinista. Cuando Emilio le lleva la Bordona a Pugliese, Pugliese no le dio mucha bola, le dijo que no estaba muy bueno ese tango, que mejor que se dedique a hacer tangos tipo bien compadre, algo bien distinto. Y entonces, bueno, Emilio, lejos de ofenderse, agarró y dijo, bueno, listo, se lo llevo a Troilo. Y a Troilo le encantó. Troilo flasheó, dijo, este tango es increíble. Le pidió a Berlingueri, su pianista, que se lo muestre y le encargó el arreglo a Emilio. Emilio le llevó el arreglo de la Bordona, que acabamos de empezar a escuchar, y lo grabaron tal cual. Queda en la historia ese arreglo de este tango, la Bordona, composición y arreglo de Emilio Valcarce, como el único tango al cual Troilo no le cambió una nota, como el único arreglo al cual no le aplicó su famosa goma de borrar, así como se lo llevó Emilio, así lo grabó. Después lo grabó de nuevo en el año 63 para RCA Víctor, pero bueno, esta versión del 58 es la original. Ahora, ¿qué hay de distinto? Bueno, para empezar eso que escuchamos del comienzo, ¿no? Que en la versión de Quiroga hace como un comentario de la mano izquierda del bandoneón, que en realidad a mí me gusta bastante, ¿eh? Me gusta bastante. Escúchenlo, miren qué lindo. Con el piano creo que lo hace también. A ver. Muy lindo el comentario. Es como una primera diferencia, ¿no? Pero después, por ejemplo, en la versión de Troilo,
escuchemos cómo el solo de bandoneón, ¿sí?, está bien presente, bien preponderante, con un solo en la mano izquierda. Miren, lo tengo acá bastante a mano. Hoy no llegué a editarlos, por eso los tengo que buscar. Pero escuchen qué lindo el solo de bandoneón de Troilo en su... Troilo 100%. En la versión de Rodolfo Quiroga no hay un solo de estas características, así que ahí tenemos algo más para separar una versión de otra. Y después esto que empezaba ahora, ¿no? La variación final es bien distinta entre una orquesta y otra. Escuchemos, ya que estamos, lo tenemos en punta, la versión de Troilo. Escuchen qué linda que es la variación esta, que escribe Emilio. Toma el tema principal de presentación. Bien, y ahora escuchemos el final de la versión de Rodolfo Quiroga, que es bien distinto y que en un momento hace este 3-3-2 al estilo de Piazzolla del 46, donde hace un clan, clan, un clan, clan, un clan, que se van contestando, ¿no? Una fila y otra, muy típico de aquellas grabaciones del primer Piazzolla. A ver si lo engancho por acá. Yo tengo que decir que al escucharla de nuevo, y varias veces lo estuve escuchando, esta versión de Rodolfo Quiroga, la verdad que está muy buena. No digo que esté mejor que la de Troilo para nada, pero está muy buena. Y tengo la sospecha de que también es un arreglo de Emilio. No lo sé, pero sé que Emilio escribió varias bordonas, como varios Si sos brujo, como varias de sus tangos famosos, ¿no? Por una muñeca, para distintas orquestas. Entonces no me extrañaría que este sea también un arreglo de Emilio. Bueno, hasta aquí entonces la descripción de este error histórico que vamos a tratar de repararlo con este pequeño video, recordando que, y yo entiendo que es así, no sé si me equivoco, todo el lío empieza con este disco. Si lo ven, dos opciones: o siguen de largo porque saben que está mal, o especialmente se lo compran porque saben que está mal. Depende de cómo funciona la neura y el interés de cada uno. Pero sepan que esas dos versiones, del Marne y de la Bordona, en todo caso, no estamos escuchando a Aníbal Troilo y su orquesta, sino que estamos escuchando a Mafia en el Marne y a Rodolfo Quiroga en la Bordona. Hasta aquí el video, espero que lo hayan disfrutado, digo. No se olviden de bajarse la guía gratuita de Troilo y nos vamos a encontrar muy prontito aquí en un nuevo video de los estilos fundamentales del tango. Chao, gracias.